Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa. Les habla Ezequiel Trumper. Un gran gusto tenerlos del otro lado, ya sea en nuestro canal de YouTube, en Radio Punto Latino Sydney, en Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, en Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda y muchos otros medios que le acercan a este programa. Ayer los Estados Unidos le pidió a Australia que mande un buque de guerra al Mar Rojo como parte de una fuerza naviera internacional en respuesta a los ataques que están recibiendo un montón de buques en la región por aliados de Irán y que están desvirtuando las redes y el tránsito de buques comerciales. A usted le parecerá que no tiene importancia, pero todo lo que usted recibe en su casa, cuando va al supermercado y demás, viene por esas vías, ¿no? Y eso implicaría un escalamiento muy importante en la respuesta australiana a la crisis en el Medio Oriente. Pero mientras eso está ocurriendo, Australia ha tomado una posición insólita en materia del conflicto en Gaza. Y el gobierno albanese abandonó su apoyo a Israel y fue uno de los países que apoyó una vergonzosa resolución de Naciones Unidas donde hablaron de tener un cese del fuego inmediato en Gaza sin pedir al mismo tiempo que Hamás libere a todos los rehenes, que abandone las armas y que abandone todo plan de seguir gobernando Gaza en el futuro. La Asamblea General de Naciones Unidas, que Australia, junto con otros 100 países, pero ninguno de los países aliados de Australia apoyó, dice que hay que liberar a los rehenes y demás, pero ni siquiera menciona a Hamás por nombre y no le pide que haga absolutamente nada. Después, en un comunicado aparte, junto con los primeros ministros de Canadá y de Nueva Zelanda, dice que Hamás debe liberar a los rehenes, dejar de utilizar a los civiles palestinos como escudos humanos y abandonar las armas, y dice que no hay ningún rol para Hamás en el futuro gobierno de Gaza. Si Hamás hiciera esto, no habría más guerra, no tiraría ni un tiro al aire. Israel diría, bueno, también basta. Pero nada de eso aparece en la resolución de Naciones Unidas que Australia insólitamente apoyó. Y la declaración del primer ministro es una contradicción directa a lo que apoyaron en las Naciones Unidas. Aparentemente el gobierno albanese no tiene ni el coraje ni la convicción y dice dos cosas al mismo tiempo a ver si le creen de los dos lados y nadie le terminan de creer de ninguno. Hay 10 países que votaron en contra de la resolución: Estados Unidos, Austria, República Checa, Papua Nueva Guinea y otros 23, incluido el Reino Unido, Italia, Alemania y Holanda, que se abstuvieron. Pero no, Australia votó a favor y eso nadie lo puede entender porque es de alguna manera darle una carta blanca para que jamás continúe. Y en un comunicado realmente que me ha sorprendido por el lenguaje, y le aclaro que cuando se hacen estos comunicados se pasan horas estudiando palabra por palabra lo que van a escribir, dijeron que Israel debería acordar un cese del fuego sostenible, sustainable. ¿Sostenible por qué? ¿O por quién? ¿Cómo va a tener un cese de fuego sostenible? Lo único que logra un cese del fuego es que jamás continúe donde está, continúe en el poder, no sea atacado más y empiece a armarse de vuelta para hacer otro ataque como el que hizo antes, ¿no? Es como que usted tiene un vecino y el vecino le tira piedras y usted le dice, mira, no me hagas la denuncia a la policía porque hoy voy a ser bueno. Bueno, pero si vas a ser bueno, por lo menos tira todas las piedras y firmamos un documento que no me las vas a tirar más. Y no le firman nada ni tiran las piedras. Usted sabe que las piedras le van a llegar otra vez. Esto es lo mismo. Y el gobierno de Australia en este sentido, además ha abandonado a todo sentido de decencia, en mi opinión, porque ha abandonado a toda la comunidad judía que vive en Australia, completamente. En Australia es muy común subirse hoy en día a un tren, lo escuché, lo vi, me lo contaron, y viene el conductor del tren y grita cantos en árabe a favor de Palestina y demás. Eso no,
y lo sigue haciendo y no lo echan al tipo que lo hizo. Pero bueno, es lo que está ocurriendo y es una pena porque Australia al tomar estas medidas, pierde cualquier tipo de peso en la comunidad internacional y además no afecta en nada el rumbo de la guerra. Claro que todos los líderes del mundo han ido a Israel a inspeccionar lo que cometió Hamás, excepto Australia. Albanese no fue, y la primera ministra la ministra de Relaciones Exteriores, que es como si fuera la primera ministra en este caso, Penny Wong, tampoco. Se negaron a ir. Eso es realmente más que llamativo, es triste, porque Australia nunca fue así. Lo que yo le estoy contando es algo que no pasó nunca antes. No es que le estoy diciendo algo que es una continuación de lo anterior. No pasó ni con Giller, ni con Kevin Rudd, ni hablar ni con Tony Abbott, ni con Malcolm Turnbull, ni con Scott Morrison, ni hablar de Howard. Nada, nunca esto ocurrió. Y me llama la atención incluso la posición del gobierno de Nueva Zelanda al respecto, con su gobierno de centro-derecha, que recién acaba de asumir, y sin embargo no ha tenido el coraje moral de salir del vagón o bajarse del vagón de la ola de antisemitismo global que le voy a contar en un momento. Cambiando de tema y siguiendo con Australia, la gobernadora del Banco Central ha advertido que dentro de poco no va a haber más cajeros automáticos si seguimos así. ¿Y sabe por qué? En el año 2007, el 70% de las transacciones se hacían que usted iba al supermercado, un bar, un restaurante, se pagan en efectivo. Hoy, del 2007 al 2013, al 2023, solamente el 13% de las transacciones se hacen en efectivo. O sea que el uso del efectivo ha declinado porque la gente hace todos los pagos en forma digital. Sin embargo, mucha gente no quiere hacer eso, especialmente cuando uno no quiere dejar rastro, quiere dejar huella de que estuvo ahí. Hoy en día uno, si paga con tarjeta de crédito, ya se sabe dónde uno estuvo. O hasta usted le está dando el nombre de quién es usted a quien le está vendiendo un chocolatín en un kiosco. Bueno, cuando pago tarjeta de crédito. Pero entonces mucha gente todavía quiere pagar en efectivo, lo que parece bien. Pero algún tipo de privacidad todavía tiene que haber. Pero el tema es que la gente no lo está usando y se van a quedar no todavía, por supuesto va a haber mucho menos cajeros automáticos. Tengo mucho más para contarles, hacemos una mínima pausa porque me quedé en la garganta seca y continuamos. El mes que viene empiezan las primarias en los Estados Unidos para las elecciones que van a tener lugar en noviembre del 2024. Y empieza todo un periodo completamente distinto políticamente porque se va a elegir al nuevo presidente. Y en este momento, conforme a las encuestas, Donald Trump está por arriba de Joe Biden. Y eso tiene muy preocupado a los demócratas porque Biden no se quiere bajar. A pesar de que su deterioro físico y cognitivo es evidente, él quiere seguir. Y si es reelecto, terminaría su presidencia cuando ya tendría 86 años, que es algo que jamás ocurrió antes. Ya tiene 81, lo elegirían con 82, o empezaría su segundo mandato. Se lo ve bien a veces, se lo ve confundido otras, pero físicamente no se lo ve bien. Y en este momento, además, Biden tiene su más bajo índice de aprobación de toda su presidencia. Y hay mucha preocupación en círculos demócratas cuando falta menos de un año para las elecciones. Según las últimas encuestas, Trump le está ganando a Biden por 4 puntos, 47-43, que es la primera vez en que el expresidente Trump aparece por delante en las encuestas. Pero el tema es, si Trump tiene una nueva elección con Biden, ganaría realmente. Dentro del Partido Republicano, aparentemente ganaría la nominación sin problemas. Tiene más del 60% de aprobación. El que le sigue es DeSantis con el 13%, una diferencia abismal. Después está Nikki Haley, la ex embajadora de Trump de Estados Unidos en Naciones Unidas, con 10% y el resto ya ni cuentan. Pero el tema es que eso dentro del Partido Republicano, pero en las elecciones generales no votan solamente los republicanos, obviamente. Y si hay una elección cabeza a cabeza y tienen
Trump contra Biden, yo creo que todavía Biden podría ganar la elección. Yo creo que la ganaría. Porque Trump es una persona muy resistida y a pesar del tremendo deterioro que Biden evidencia y el hecho que la economía en Estados Unidos no ha andado bien durante su mandato, que ha habido mucha inflación, que ahora está bajando. La inflación en Estados Unidos está casi derrotada y el mercado está especulando que para abril del año próximo empiecen a recortar las tasas de interés. Hoy las dejaron como están, pero está entre el 5.25, 5.30 por allí, pero la tendrían que empezar a bajar, porque la inflación le están dominando. Y eso yo creo que a Biden lo va a ayudar, pero además Trump es demasiado resistido. El tema es que es realmente una debacle imposible de descifrar, porque dentro del Partido Republicano la gente lo quiere a Trump, pero fuera no se sabe. Y si gana Biden, sabemos que no va a poder terminar su mandato, lo más probable es que no lo termine, y tendría que elegir como presidente a la vicepresidenta actual, Kamala Harris, que da... Miren, muchachos, yo no sé si ustedes la han escuchado hablar alguna vez, pero es preocupante. Y ella no tiene ningún deterioro cognitivo. Dice tonterías. No sé si es tonta del todo, pero dice cosas increíbles. Tiene una popularidad pésima. Además, Biden tiene el problema de su hijo, Hunter Biden, que tiene 9 cargos criminales por evasión de impuestos. Además, el tipo, le voy a contar algo que parece insólito. Se ha comprobado que él sacó de su cajero automático, ustedes no van a poder creer lo que yo les voy a decir, $870,000. ¿Pero sabe para qué? No era para comprar chocolates. Se lo gastó todo en prostitutas. O sea, ¿cómo alguien puede gastar? Yo no le diría 870,000, ni 80,000, ni 8,000 en prostitutas. Eso está comprobado, lo ha admitido él, dijo, para eso sacó la plata. ¿Y dónde sacó $870,000 para gastar en prostitutas? En un momento a una prostituta le pagaba $6,000 la noche. Iba a hacer un chiste, pero es una radio familiar, no lo voy a hacer. Y pasó 2 noches con ella, no voy a decir nada, usted se imagina el chiste que yo iba a hacer. ¿Y de dónde sacó la plata? Bueno, Biden fue puesto como, el hijo, Hunter, fue puesto como director de compañías en Ucrania, fíjese usted, de energía, cuando su pedigrí en temas energéticos es nulo, o era nulo. Entonces muchos dicen que en realidad que ese dinero, que no sé si es cierto o no, y no alego que sea así, era porque era el hijo de quien era, porque cuando lo pusieron el padre era vicepresidente de los Estados Unidos y no tenía ningún problema cognitivo en ese momento. Y ahí me que sugieren que en realidad parte de ese dinero terminó en el bolsillo que no era el de Biden, sino el de otro miembro de su familia. No sé si es cierto o no. Y Biden, cada vez que le preguntan por el hijo, dicen que toda mentira, que su hijo es el hombre más inteligente que ha conocido. También tiene otro cargo porque cuando compró un arma, que acá es legal en Estados Unidos, en el momento dado que estaba haciendo un tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas, que dice que fue lo que motivó a gastar los $872,000 en prostitutas. Pero es una cosa, más allá de lo que usted piense de Biden o de Trump, es de una inmoralidad. Pero no porque lo gasten, no porque vaya con prostitutas, es un tema de él, sino por el monto. Es más, dice que gastó $27,000 en servicios de pornografía online. $27,000, señoras y señores. O sea que este tipo se gastó en entretenimiento, entre comillas, una casa, o 2, depende de lo que quiera comprar, o 2 departamentos. Y mi sospecha es que cuando uno tira la guita, disculpe la expresión tan vulgar, como si crecieran los árboles, es porque uno no se la ganó trabajando. Siempre yo pensé lo mismo. Quienes tienen percepción de lo que es el valor del dinero, lo tienen porque saben lo que cuesta ganarlo. Cuando uno se lo da a alguien sin tener que trabajar, a lo mejor lo gasta con total naturalidad. Usted sabe lo que le estoy diciendo. La cuestión es que es una incógnita total lo que va a pasar a las elecciones de Estados Unidos cuando estamos a menos de un año de los comicios. Vamos a ver qué pasa cuando empiezan las primarias republicanas en Iowa y después en New Hampshire
en enero y a principios de febrero. A lo mejor la gente da un batacazo y empieza a votar por otros candidatos que no sea Trump. Porque una segunda presidencia de Biden es muy preocupante, y una candidatura de Trump crearía una incógnita tremenda, porque a lo mejor sigue Biden, porque yo no creo que Trump pueda ganar una elección nacional con todos los cargos que pesan en su contra y con el desprestigio que ha sufrido, no tanto por su mandato como presidente, sino por lo que hizo después de haber perdido. Con la insurrección del 6 de enero del 2021, cuando entraron literalmente a las patadas o peor dentro del Capitolio para que no se oficialice el resultado electoral. Muy complicado, muy complejo, y es el mundo en el cual vivimos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Tenemos una guerra en Ucrania, tenemos una guerra en Gaza, pero ahora parece que va a haber una guerra en Sudamérica, porque el régimen dictatorial del comunista Nicolás Maduro, en realidad más que comunista, habría que llamarlo ladrón, opresor y asesino, apunta a que Venezuela quiere entrar militarmente en Guyana y hacerse del territorio llamado Esequibo, que Venezuela afirma le fue arrebatado en un laudo arbitral, o sea que no fue a punta de pistola, en 1899, y que hoy representa 2/3 partes del territorio de Guyana. En 1966, los dos países se comunicaron a través del llamado Acuerdo de Ginebra, buscaron una solución práctica y satisfactoria. Y Guyana también incluso hizo concesiones de explotación petrolera en aguas no delimitadas, sobre las cuales Venezuela considera tener derechos, pero olvídese de todo eso. Maduro tiene elecciones el año que viene, puede perderlas, aunque allá en Venezuela no hay elecciones libres. Y ahora quiere hacerse de un territorio, como los militares argentinos en su momento entraron en las Falklands o Malvinas, para desviar la atención de la crisis doméstica. Maduro pretende hacer lo mismo en Guyana. Y el gobierno de los Estados Unidos está teniendo una posición bastante ambivalente al respecto. Porque como Biden hizo una mala política energética al prohibir la explotación de petróleo en muchos lugares públicos, no vamos a entrar en eso, es un tema muy complicado, a pesar de que bajo Trump Estados Unidos era autosuficiente en materia energética. Lo que ha ocurrido ahora es que Biden le necesita petróleo, le compra petróleo a Venezuela, ha aflojado las medidas contra Venezuela, y Maduro se siente envalentonado en empezar una guerra. Algunos dicen que Venezuela no está en capacidad de hacer una acción militar. Yo no sé, Guyana casi no tiene ejército. Pero mire, escúchenlo a Maduro. Ahí va. El único vencedor es el pueblo de Venezuela, es la dignidad de Venezuela, es la soberanía de Venezuela. Y los únicos perdedores son el gobierno de Guyana, la ExxonMobil, el imperio norteamericano. Bueno, ustedes lo escuchan, un dictador suelo con un discurso populista que quiere entrar militarmente en otro país a sangre y fuego. Es una locura. O sea, el orden internacional está completamente resquebrajado. La guerra en Ucrania sí. Ustedes saben que Zelensky fue a la asunción del presidente argentino Javier Milei, y de allí quiso pasar por Brasil, pero Lula no lo recibió. En serio se lo digo. Y después dijo que estaba ocupado, era mentira, porque Lula tiene acuerdos con Putin, el dictador ruso. Después aterrizó en Washington, estuvo aquí hace horas nomás, y Biden pidió que le dé más ayuda militar a Ucrania, y el Congreso norteamericano, que hoy en día en su Cámara Baja está controlado por los republicanos, dijo que no, porque no ven ningún objetivo militar que pueda llegar a buen puerto, porque dicen que ¿cuál es la estrategia? Seguir matándose, porque nunca van a poder ganarle a los rusos. Que es el momento de aceptar la realidad como la realidad es, y bueno, ahí frenar la cosa y que no haya más muertos, y que si tienen que perder un poco de territorio que lo pierdan, y otra cosa.
señoras, la presidencia Biden en materia de política exterior ha sido muy mala. Cuando no hay un liderazgo firme en los Estados Unidos, el mundo empieza en estas, yo no le diría escaramuzas, porque es mucho más que eso. Pero tenemos China queriendo invadir Taiwán, y no lo ha hecho, pero lo ha dicho de forma explícita muchas veces. Tenemos Irán que ha envalentonado a Hamas y a Hezbollah para atacar a Israel. Y tenemos la guerra en Ucrania. Todo el mundo dice, bueno, que si no paran a Putin en Ucrania, entonces quiere decir que todo el mundo está en peligro. Eso me parece un disparate. Putin no tiene ni la capacidad militar, ni yo creo ni las intenciones de entrar en París, por ejemplo, como hizo Hitler. Eso es un disparate. Pero lo dicen para justificar la venta de armas constante que se le está haciendo a Ucrania. Pues cuando yo digo ventas, digo la verdad. Ucrania no pagará por las armas que recibe, no tiene con qué. Y los países de Occidente se lo dan. Pero los países de Occidente la tienen que comprar. O sea, las armas no crecen en el pasto, no crecen en la tierra, hay que fabricarlas. Y alguien tiene que comprar, que son los gobiernos. O sea, que alguien se está beneficiando directamente con esto. No es tan difícil entenderlo. Así que lo de Esequibo, yo me pareció una cosa de otro planeta. Pero usted fíjese una cosa, yo le dije que Maduro es un dictador. Llamó a un referéndum el pasado fin de semana y ganó, y le dijo a la gente si Esequibo era parte de Venezuela, y ganó con más del 90% de los votos. Pero lo que me ha preocupado de esto es que la principal líder de oposición de Venezuela está a favor de la recuperación militar de Esequibo. O sea que ellos también están a favor de una invasión militar en pleno siglo XXI. Y cuando uno escucha eso, se da cuenta que en realidad a los venezolanos le han lavado la cabeza, o no sé qué diablos les ha pasado, pero ella no ha tenido más remedio que apoyar a Maduro. Es como cuando pasó en la guerra de Falklands o Malvinas en Argentina en el 88, yo vivía ahí todavía, y todo el espectro político argentino, que en ese momento estaba subyugado por las fuerzas militares, estaba a favor de la invasión. Y yo estaba horrorizado, yo tenía 22 años. Yo estaba horrorizado porque yo decía, ¿cómo pueden apoyar a Galtier en estas circunstancias? Bueno, es así. La gente y los políticos nunca tuvieron demasiados principios, o quizás uno siempre pensó que las personas eran mucho más inteligentes de lo que parecían. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya está gobernando la Argentina Javier Milei. No está siendo un gobierno por ahora revanchista. No ha dicho que va a hacer nada contra la corrupción kirchnerista. Lo que más que nada ha centrado sus objetivos en tratar de corregir y enderezar la desastrosa economía argentina. La única manera de hacerlo es con un ajuste fiscal tremendo y con un costo social muy importante que no sé cómo Argentina y si los argentinos lo van a poder resistir. Tengo mis muy serias dudas. Le voy a poner un pequeño audio que resume esto, hecho por el periodista Jaime Bailey y con la voz del actual ministro de Economía argentino, señor Caputo, que obviamente se sabe que Milei no le dio vía libre para que él escriba el discurso, él se lo corrigió de puño y letra, porque Milei es economista y sabe de lo que está hablando. Pero escuchen que esto es interesante. Me pareció un discurso un tanto tibio y sospecho que insuficiente. Caputo dijo que el gobierno de Milei ha recibido la peor herencia de toda la historia. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5,5 puntos de producto, con un banco central con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Una emisión monetaria en estos 4 años de más de 20 puntos de producto, que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual y que castiga a los argentinos todos los días. Dijo también el ministro Caputo que los precios en la Argentina estaban reprimidos. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real.
deudas de más de 400.000 millones de dólares entre pasivos del Banco Central, deudas del Tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deuda con organismos multilaterales de crédito. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Y entonces Caputo trató de explicar que el peor problema de la economía argentina no es la inflación o la devaluación, puesto que esas son consecuencias de la causa. La causa del problema es el déficit fiscal. Si uno le preguntara a la mayoría de los argentinos cuál diría que es el mayor problema, la deuda, la inflación, el dólar o el déficit fiscal, siempre la mayoría de las respuestas, diría más del 95% de las respuestas, se lo llevaba la deuda, la inflación y el dólar. Prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Lo que se manifiesta como los problemas son en realidad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit. Caputo explicó en tono didáctico, profesoral, qué es el déficit. ¿Qué es el déficit? Bien simple. El déficit es cuando se gasta más de lo que se recauda a nivel de país. Déjenmelo llevar a sus hogares. Si un hogar gasta 120.000 pesos y gana 100.000 pesos, bueno, evidentemente a alguien le tuvo que haber pedido prestado 20.000 pesos, ¿sí? Cuando lo que ustedes llaman estar en rojo a nivel de Estado se denomina déficit fiscal. Entonces finalmente explicó cómo los gobiernos en las últimas décadas en Argentina han recurrido a deuda externa o deuda interna, para tapar el agujero negro del déficit. Ahora, funciona prácticamente igual que en sus casas. Digamos, ustedes le pueden pedir prestado plata a un banco, a un familiar, a un amigo. Bueno, a nivel de país, si el país quiere gastar más de lo que recauda, le pide al mercado plata, le pide a los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, o le pide al Banco Central que se lo imprima. Ahí, si quieren, está esa sutil diferencia. Digo sutil porque aún en ese caso también es deuda. Entonces, los problemas que se originan de financiar ese déficit son los problemas que le llega a la gente, ¿sí? Si se financia ese déficit excesivamente con deuda o repetidamente con deuda, se terminan generando problemas financieros. Suerte al ministro Caputo. Ahora, todo muy bien. El diagnóstico impecable. La medida es ortodoxa, pero esto como que usted tiene un problema de salud. Lo operan y el posoperatorio es tremendo. Porque si las tarifas de energía o de transporte estaban subsidiadas en un 50, 80% y se las sinceran y le cobran el 100%, ¿usted cómo hace para pagarlas? Yo no sé cómo honestamente no tengo la menor idea cómo van a hacer los argentinos para sobrevivir y no veo ninguna opción de lo que está haciendo por otro lado el gobierno de Milei. Algo interesante es que Milei dijo que va a permitir que los argentinos puedan importar casi con total libertad. Eso significa que los argentinos no van a tener que venir a Miami o a Europa para comprarse teléfonos celulares o computadoras, porque los precios que tienen sus países son 3 veces mayores o ni siquiera existen los activos que quieren comprar. Eso sinceraría y abriría la economía. Pero reitero, el tema es muy serio y esto es producto no de Milei, sino del desastroso, corrupto e ineficiente e inoperante gobierno peronista
No lo llamemos kirchnerismo, pues el peronismo siempre hizo lo mismo con Kirchner y antes de Kirchner. No saben gobernar, saben robar, dan dinero que no existe. Imprimir dinero es muy fácil, pero pasa que ese dinero no tiene respaldo. Si en Australia el gobierno imprimiera el 20% del Producto Bruto en 4 años, el dólar australiano no valdría nada en su bolsillo. Porque habría más dólares circulando de lo que la gente produce y de repente eso produciría inflación. Eso está estudiado, no es un invento mío. Así que uno le desea suerte a los argentinos, pero la van a ver muy complicada. Por lo menos están en la vía correcta, pero va a ser muy doloroso el próximo año, año y pico. Más después esto se puede empezar a corregir. ¿Y sabe por qué le digo? Porque uno puede decir, bueno, ahora que hay un gobierno serio, las empresas van a ir a invertir, pero yo no creo que eso ocurra. Las empresas internacionales o los argentinos mismos, porque no saben qué puede pasar mañana en un país tan inestable que a lo mejor los argentinos cambian de humor, no les gusta lo que hace Milei y vuelven y dan una vuelta carnero y terminan con el peronismo otra vez, con Kicillof de presidente o quien fuese. Muy complicado, muy pero muy complicado. Antes de despedirnos le cuento un poquito más de Australia. Me quedé impactado en ver 2 imágenes. Uno, un restaurante en Melbourne, donde la persona dijo que no quieren atender judíos allí. Insólitamente el restaurante sigue abierto, yo no entiendo cómo. Y otro, o que no es que les prohibieron la entrada, que no son bienvenidos, eso tendrían que meter una multa como mínimo. Y un cartel que salió de una señora Schwartz que vive en Melbourne, donde aparecieron pintadas en la puerta de su casa diciendo acá vive una judía llamada Anna Schwartz y que ella soporta el genocidio. Señoras y señores, yo no puedo creer lo que les estoy contando, pero esto está ocurriendo hoy en la Australia, en la cual muchos de ustedes, no todos, viven. Y es muy, pero muy preocupante. Y el gobierno, con las declaraciones que está haciendo a nivel internacional, le está dando el visto bueno a que esto ocurra. Porque habla mucho, pero hace nada. Muy poco o prácticamente nada. Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima. Hoy no tenemos tiempo para temas deportivos. Hasta luego.